digamos, osteoblasto en un estado de reposo, pero que esos osteoblastos, normalmente en reposo, van a provenir de una célula madre hematopoyética y que esos osteoblastos hasta cierto punto se convierten en unas células óseas maduras que deben o que tienen la capacidad normalmente de sintetizar o de crear una matriz ósea nueva. De otro lado, tenemos del mismo linaje de los osteoblastos, normalmente vamos a encontrar a los osteocitos, que son unas células que en el mismo linaje provienen o previamente provienen justamente de los osteoblastos, pero que quedan finalmente atrapadas en esa matriz ósea que recién se creó, sintetizó por parte de los osteoblastos y que contribuyen entonces, por supuesto, al mantenimiento de la arquitectura ósea. Ahora bien, de tal manera entonces que este proceso de remodelación ósea no solamente implica, o más bien implica varios pasos. Uno de los primeros pasos, por supuesto, es el paso de la activación. En ese proceso de la activación, normalmente es cuando los osteoblastos, por ejemplo, en reposo que marcábamos, van a detectar una serie de señales. Esas señales normalmente pueden ser señales mecánicas o incluso señales estimuladas por factores hormonales. Eso quiere decir que a partir de allí, por supuesto, normalmente distintas hormonas, la PTH, los estrógenos, van a favorecer nuevamente ese proceso de activación. Pero no solamente se activan los osteoblastos, también hay, digamos, una activación importante de aquellos precursores de los osteoclastos, que provienen justamente desde la circulación sanguínea. Es por eso entonces como hay una vía muy importante en este proceso de activación y es la vía RAN ligando OPG, que va a ser clave justamente porque RAN ligando es una de las moléculas que va a ser creadas o sintetizadas por parte de los osteoblastos, que terminan por generar un proceso de activación final de estas células que vemos acá, que son los osteoclastos. Unas células que normalmente poseen varios núcleos, son de gran dimensión o mayor tamaño que los osteoblastos, pero que su función tiene que ver justamente con la resorción o la eliminación de hueso. Justamente en ese paso de la resorción, del remodelado óseo, de la remodelación ósea, nos vemos cómo una célula va a ser clave en este proceso y son los osteoclastos. Es decir, los osteoclastos, a diferencia de los osteoblastos que provienen de una célula madre mesenquimal, los osteoclastos van a derivar de una célula madre hematopoyética, se convierten, digamos, en monocitos y a partir de allí preosteoclastos para finalmente ser un osteoclasto maduro. Ese osteoclasto va a tener la capacidad normalmente de favorecer o de crear lo que sería un microambiente ácido, que entre otras cosas, digamos, le favorece la secreción de muchas sustancias o enzimas lisosómicas que normalmente favorecen la destrucción del hueso. En este caso, los osteoclastos se van a caracterizar porque digamos, dentro de su estructura o dentro de su configuración histológica se van a encontrar justamente inmersos en una laguna, que son lagunas de resorción o las lagunas de Hodgkin. Eso quiere decir que los osteoclastos crean un microambiente ácido en donde habitualmente tienen la capacidad de secretar moléculas como la catepsina K, por ejemplo, e incluso las metaloproteinasas. Quiere decir entonces que habrá, como usted lo ve justamente en esta imagen, una zona bien demarcada o una zona bien caracterizada justamente por la erosión de dicho hueso. Luego viene un paso clave, que es el proceso en este ciclo, que es la inversión. Y en esa inversión vamos a notar de que muchos osteoclastos van a ser reemplazados por macrófagos. Y finalmente estos macrófagos son los que vienen a, digamos, a generar, si se quiere, una limpieza de todos aquellos residuos que han quedado como producto de la actividad osteoclástica. Entonces, de cierta manera, los submacrófagos allí terminan por favorecer, digamos, una preparación de manera muy importante de lo que tendría que ver justamente con lo que tenía que ver con esa superficie que luego, digamos, se va o va a entrar una fase de construcción. Entonces, a partir de allí, podemos decir que en esta etapa de inversión hay señales de transición entre lo que sería antes un proceso de destrucción y lo que vendría
después, que es un proceso de formación ósea. Y justamente llegamos a dicho proceso de formación, y en dicho proceso de formación ósea, indiscutiblemente las células madres mesenquimales, favoreciendo la síntesis o la creación de los osteoblastos, primero unos preosteoblastos y luego unos osteoblastos maduros. Normalmente estos osteoblastos maduros o activos van a tener la capacidad de sintetizar o de depositar una matriz ósea recién creada, que es la que conocemos como la matriz osteoide. Esa matriz osteoide o esa nueva matriz normalmente contiene en su interior, digamos, cantidades importantes de colágeno de tipo 1, pero también una serie de proteínas que conocemos como proteínas no colagénicas o no colágenas. Luego de ello, de que esa matriz osteoide se ha generado, por supuesto viene un proceso de mineralización con la hidroxiapatita cálcica, que es lo que termina por resultar en una matriz ósea, digamos, propiamente formada. Luego de este proceso de formación, distinguidos doctores, viene una etapa de reposo, y en esa etapa de reposo, sencillamente los osteoblastos que quedaban, digamos, se aplanan, vuelven a ser muchas veces células de revestimiento. Algunos van a tener la capacidad de quedar, inmersos en la matriz ósea que recién se formó para transformarse en osteocitos, cuyas células van a permanecer o tienen un promedio de vida bastante importante, que puede incluso oscilar de 10 a 12 años. Significa entonces que en condiciones normales, fíjense que nos encontraremos dentro de este proceso de remodelado óseo por unos tiempos de resorción y unos tiempos también de formación. Es decir, cuando en algún momento determinado hay una ruptura de ese equilibrio entre el proceso de formación y el proceso de resorción, sencillamente van a aparecer las enfermedades óseas metabólicas, como por ejemplo la osteoporosis, en donde hay un dominio en el caso particular de la resorción, o en el caso, por ejemplo, de la osteopetrosis, en donde vamos a hallar o a encontrar lo que tiene que ver normalmente con una falta de resorción. Entonces, son conceptos que seguramente ya muchos de ustedes lo abordaron en su momento en fisiología, y es bueno venirlos a recordar. Esta imagen que les presento acá es una imagen que les manda un mensaje, digamos, muy similar al que les mostraba hace un instante, pero es una imagen que nos muestra justamente que todos esos procesos regulatorios de la remodelación ósea también pasan por un proceso de regulación de tipo molecular. Es decir, hay unos mecanismos normalmente moleculares que están, digamos, asociados. Note, por ejemplo, cuando exista, digamos, una afectación, un microdaño, en este caso particular en la matriz ósea, ¿qué es lo que primero se va a generar? Bueno, vamos a generar una activación por parte de los osteocitos, y a partir de allí estos osteocitos comienzan a liberar unas señales de remodelación. Entonces, los osteoclastos, digamos, el osteoclasto al resolver el hueso termina por liberar unos factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento generalmente son unos factores de crecimiento unidos a la matriz. A partir de allí entonces ellos van a quedar libres y van a actuar como unas señales normalmente para generar el reclutamiento de unos precursores. Entonces hablamos de los precursores de los osteoclastos. A partir de ahí entonces tenemos que nombrar que existen unos precursores de la osteoclastogénesis, que en este caso serían, por ejemplo, factores mecánicos, como es el caso, por ejemplo, también de las hormonas, estrógenos, paratormona, o incluso sencillamente una mayor expresión de algunas moléculas, como son el caso del RAN ligando, que se une a RAN en el precursor y forma justamente un osteoclasto mucho más maduro. Ahora bien, normalmente cuando miramos, digamos, cómo se genera ese proceso de activación, por ejemplo, de un osteoblasto, fíjense esta parte que nombra o denota, digamos, una activación importante, hay unas células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras indiscutiblemente van a tener la capacidad de generar un proceso de proliferación, entre otras cosas, porque hay unos estímulos, por ejemplo, como los estímulos de la BMP, que en este caso va a ser, digamos, una señalización que tiende a promover
la proliferación y maduración de los osteoblastos, pero también hay unas vías que participan en ellas, como es el caso de la vía Wnt, beta-catenina, y en este caso particular en la vía Wnt son señales anabólicas que principalmente intentan, digamos, de cierta manera, favorecer un aumento en los procesos de transcripción de los genes que son osteoblásticos. En el caso de X2, osteocalcina, quizá en algún momento he escuchado hablar de ello. Y también, así como hay un proceso de activación de los osteoclastos y de los osteoblastos, también hay que indicar de que, por supuesto, en algún momento determinado habrá, una vez se cree o se genere la formación del hueso o esa matriz ósea, como la vemos aquí, digamos, delimitada, pues también tenemos a alguien que tiene la capacidad de inhibir la actividad de los osteoblastos. Ahí hablamos de una molécula que es clave, que es la esclerostina. La esclerostina, entre otras cosas, es una molécula que es producida por los osteocitos. Recuerden que los osteocitos son unas células que nos contribuyen al mantenimiento de la matriz ósea. Es decir, los osteocitos, o todos los osteocitos, fueron previamente unos osteoblastos, pero esos osteoblastos se quedaron atrapados justamente en la matriz ósea que fue creada en su momento por los osteoblastos. De manera tal que cuando existe, digamos, un exceso o ya se ha llegado a una producción habitual de hueso, la esclerostina producida por los osteocitos termina también por generar o hacer o llevar a cabo un proceso de regulación. Y dentro de este proceso de regulación termina por bloquear o inhibir normalmente la vía Wnt. De tal manera entonces que termina o culmina por frenar o hacer un stop justamente a la actividad osteoblástica. Es por eso entonces que digamos, este tipo de señalización o de moléculas termina siendo incluso objeto, digamos, de terapias. Digamos, hay ciertos medicamentos, como el caso del romosozumab, que es un medicamento que habitualmente se dice que es un anticuerpo antiesclerostina, que se emplea mucho como parte de los tratamientos para la osteoporosis, justamente porque al, digamos, evitar la actividad de la esclerostina, sencillamente pues bloquea aquellas señales que en algún momento determinado pudiesen entrar a limitar la actividad de los osteoblastos. Entonces, en el marco de una osteoporosis severa, no deseamos limitar la actividad de los osteoblastos, antes por el contrario, deseamos que los osteoblastos estén metabólicamente activos para que generen una síntesis importante de matriz ósea. Entonces, digamos, esta gráfica, de cierta manera, contribuye o ayuda a que usted vaya recordando muchos de los aspectos, digamos, que se enmarca dentro de los trastornos de fisiología ósea. Ahora bien, dentro de las enfermedades óseas metabólicas, ya, digamos, hemos tenido la oportunidad de hacer mención de ellas. Van a ser unos trastornos sistémicos, en donde, por supuesto, hay una inducción importante de daño en la estructura del esqueleto. Es decir, que, digamos, muchas veces el problema primario no va a estar directamente en el hueso mismo, sino en unas alteraciones de cierta manera metabólicas que terminan por afectar o alterar los procesos metabólicos del hueso. De pronto, alteraciones desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de alimentación, o incluso alteraciones incluso de tipo renal. De una u otra manera son o van a contribuir a lo que tiene que ver con la fisiología ósea. En muchas ocasiones hay que entender de que el hueso también suele verse de cierta manera o suele presentarse como una víctima en muchos trastornos debido a unas alteraciones metabólicas que ocurren directamente en otros sistemas. No siempre las alteraciones óseas son producto de una modificación, digamos, de la microarquitectura ósea originada estrictamente en el hueso. No, muchos trastornos que aparecen en el hueso son consecuencia de modificaciones o alteraciones que se dan desde el punto de vista metabólicos en otros sistemas por fuera del sistema óseo. Entonces, dentro de los mecanismos, digamos, fisiopatológicos que involucran las enfermedades óseas metabólicas, hay que indicar que pueden haber, digamos, dos grandes aspectos.
Uno de ellos es la disminución de la masa ósea. Cuando hay una disminución de la masa ósea, esa disminución de la masa ósea pudiese presentarse, digamos, en relación con, dos aspectos que son clave. Un primer aspecto es una disminución en la síntesis, es decir, los osteoblastos son pocos activos y en este caso, pues si los osteoblastos son pocos activos, sencillamente se disminuye la síntesis de matriz ósea. Ello pues, digamos, en ocasiones cuando existe, por ejemplo, una disminución de estrógenos o cuando, por ejemplo, un paciente o una persona tiene o se encuentra inmovilizado, son factores que de cierta manera, al recibir menos estímulos mecánicos o menos factores o estímulos, digamos, hormonales, se disminuye la síntesis ósea. Por lo tanto, habrá una disminución en la masa ósea. Pero también puede ocurrir por una mayor destrucción en cuanto lo que implicaría una mayor actividad de los osteoclastos. Es decir, si tenemos unos osteoclastos, digamos, con gran actividad, en el caso, por ejemplo, del hiperparatiroidismo, muchas veces puede favorecer una mayor actividad de los osteoclastos. En este caso particular también puede contribuir a una disminución de la masa ósea. O incluso podemos hablar de ambos, es decir, que se presente de un lado una disminución de la síntesis de hueso, de otro lado una mayor destrucción, o ya sean como aspectos independientes o como un factor, digamos, al mismo tiempo o de manera concomitante. Otro rasgo fisiopatológico que involucra o que puede involucrar las enfermedades óseas metabólicas tiene que ver con la disminución de la mineralización ósea. Es decir, muchas veces nos vamos a encontrar que esa matriz osteoide se llegó a formar, pero sencillamente no se mineralizó de manera correcta. Entonces, ello se puede presentar incluso cuando existen problemas muy serios o un déficit importante, por ejemplo, de vitamina D, cuando hay un déficit muy importante, por ejemplo, de fósforo, cuando hay un déficit muy importante, por ejemplo, de calcio. Y lo que finalmente resulta de todo ello es un hueso que termina por ser un hueso blando, un hueso deforme, que no va a tener la capacidad de poder ejercer su función de soporte mecánico. Entonces termina justamente con algunas modificaciones desde el punto de vista digamos, de la arquitectura ósea. Dentro de esta serie de enfermedades óseas metabólicas, una de las, digamos, más, que usted escucha más, por supuesto, es la osteoporosis. Dicho sea de paso, la osteoporosis viene justamente a asociarnos a esa reducción importante de la masa ósea y que termina por haber una microarquitectura bastante deteriorada, justamente porque termina el hueso de cierta manera perdiendo su composición, es decir, hay una menor cantidad de hueso de cierta manera. En el caso de la osteomalacia, sencillamente hay un déficit en esa mineralización de la matriz osteoide, por lo tanto, entonces el hueso termina siendo, entre comillas, blando y de cierta manera, pues no mineraliza como normalmente lo debería hacer. Y en el caso del raquitismo, que equivale justamente a esa osteomalacia, pero su presentación más es en niño, afectando lo que tiene que ver con las placas de crecimiento. Y allí hay unas deformaciones muy importantes que hablaremos dentro de un instante. Vamos entonces a ampliar sobre la osteoporosis puntualmente. Dentro de la osteoporosis, todos hemos de alguna u otra manera escuchado de ella, hablar de ella. La osteoporosis se va a caracterizar, entre otras cosas, por ser una enfermedad ósea, donde sencillamente el hueso termina por presentar, digamos, una reducción muy importante en su masa, al punto de no poder cumplir justamente con su función de soporte mecánico. En este caso particular, el hueso sí está mineralizado, digamos, a diferencia de la osteomalacia. El único problema es que hay menos cantidad de hueso normal. Entonces, normalmente, digamos, ante este tipo de circunstancias, pues sencillamente el hueso no cumplirá con esa función clave que es brindar un soporte mecánico. Dentro de los factores etiológicos, digamos, hay diversos factores etiológicos que pueden provocar la aparición de la osteoporosis. Tenemos, por ejemplo, el caso del tabaquismo. Digamos, quizás usted escucha, pero es que el tabaco está metido por todos lados, el fumar está por todos lados, en muchos procesos. ¿Y qué tiene que ver justamente el fumar
con la osteoporosis? Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, hay que entender que el tabaquismo reduce, de cierta manera, la reabsorción o la absorción intestinal de calcio, pero al hacer esto va a ser un factor clave justamente el calcio en la formación ósea. Tenemos que también muchas veces el tabaquismo termina por acelerar o aumentar o digamos hacer mucho más rápido los procesos metabólicos, por ejemplo, del estrógeno. Entonces, termina entonces el tabaco por tener un efecto antiestrogénico o antiestrógeno. El estrógeno va a ser clave en el mantenimiento de la matriz ósea. Y muchas veces, normalmente, se ha demostrado que el tabaquismo también favorece una mayor activación de los osteoclastos. Entonces, de un lado, bloqueamos la reabsorción o la absorción de calcio intestinal, de otro lado, alteramos los procesos normalmente del metabolismo del estrógeno y de otro lado tenemos la capacidad de activar los osteoclastos. Entonces, por supuesto, las consecuencias va a ser una disminución importante de la masa ósea. Los defectos también de vitamina D, indiscutiblemente sin vitamina D no va a ocurrir una absorción adecuada de calcio intestinal. Eso quiere decir entonces que digamos, cuando esa vitamina D se encuentra de manera defectuosa, sencillamente entonces aumentan los procesos de resorción ósea. El presentar un bajo índice de masa corporal, recuerde que ante una menor carga, digamos, mecánica sobre el hueso, va a haber una menor capacidad de estimulación para la formación de hueso nuevo. Entonces, este es otro de los factores que puede provocar. Fíjese que cuando hay un bajo índice de masa corporal, muy probablemente el cuerpo dispone de unas reservas nutricionales insuficientes, calcio, proteínas y demás componentes, que ayuden a la adecuada formación de la arquitectura ósea. De otro lado también tenemos el hipogonadismo, digamos el hipogonadismo, por ejemplo, en mujeres, la menopausia, con la caída del estrógeno, aumenta la actividad del RAN ligando y con ello una mayor actividad de los osteoclastos. En el caso de nosotros los hombres, se provoca, por ejemplo, un déficit de testosterona y con el déficit de testosterona, pues hay una pérdida ósea muy importante, de cierta manera mucho más lenta, pero que llega a ser también, digamos, progresiva. Recuerden que los estrógenos normalmente inhiben a la apoptosis de los osteoblastos, de tal manera entonces que frenan también a los osteoclastos cuando están presentes. Entonces, eso explica por qué una alteración o una disminución o una caída del estrógeno termina entonces por favorecer entonces la muerte de los osteoblastos y aumentando la actividad de los osteoclastos. El sedentarismo, esos estilos de vida sedentarios, también puede contribuir a la osteoporosis. Recuerde que en muchas ocasiones los huesos responden ante un estímulo mecánico, es decir, sin ejercicio, sin actividad física, hay una disminución de los estímulos osteoblásticos y con ello una menor formación ósea. Entonces, importante, digamos, la actividad física o abandonar los estilos de vida sedentarios porque también terminan por afectar nuestra masa ósea. Y algunos tratamientos medicamentosos como los glucocorticoides, que se dice que es uno de los, digamos, principales medicamentos que llegan a causar normalmente una osteoporosis secundaria. Y allí, digamos, sus efectos son muy diversos, porque es que los glucocorticoides, ahora que usted comienza a ver seguramente farmacología, le van a indicar de que los glucocorticoides globalmente disminuyen la absorción de calcio intestinal, pero así como la disminuyen, también aumentan la excreción, digamos, renal de calcio. Entonces, de esta manera, digamos, es uno de los principales factores que logra favorecer una disminución importante fisiopatológicamente de la masa esquelética o de la masa ósea. Doctores, esas imágenes que ustedes logran identificar justamente en la presentación, ambas imágenes suelen corresponder a lo que sería cómo se vería, digamos, esquemáticamente, un hueso con su trabéculado normal, digamos, un hueso esponjoso, sus trabéculas gruesas, fíjese cómo usted ve una red tridimensional muy importante, cómo usted logra ver, digamos, además de las trabéculas,
cómo se presentan vasos sanguíneos, cómo hay un tejido adiposo importante, sobre todo ese tejido, digamos, graso o esa grasa medular que ocupa, digamos, todos esos espacios de las trabéculas óseas y, digamos, hace parte de un patrón de normalidad y funcionalidad. Pero cuando vemos la imagen del lado derecho con osteoporosis, este esquema ya nos está representando lo que sería justamente unas trabéculas óseas muy delgadas, digamos, son unas trabéculas óseas que incluso no tienen conexión entre sí o entre ellas, pierden esa conectividad y a partir de allí también hay una ruptura importante de lo que son los puentes trabeculares. Ya entonces quiere decir que ante la disminución o, digamos, ese aspecto delgado, sencillamente una pérdida importante, digamos, de la capacidad para que el hueso pueda distribuir sus cargas de manera apropiada. Y a partir de allí comienzan entonces esas pequeñas microfracturas, afectando zonas, digamos, de gran relevancia en cuanto al soporte de peso, como vértebras, cuello, femoral, el radio distal. Entonces, de cierta manera, ese hueso va a ser mucho más susceptible, de cierta manera, pues a un padecimiento. Estas imágenes que les muestro en esta diapositiva son unas imágenes que nos ilustran muy bien, digamos, macroscópicamente, cómo vemos un hueso normal, digamos este que se ubica del lado izquierdo, este aspecto de hueso normal, fíjese cómo es esta arquitectura de este hueso, digamos, normal. Los espacios intratrabeculares, si usted lo observa, son bastante pequeños, uniformes. Vamos a ver justamente, digamos, un hueso, por ejemplo, en este caso compacto, bien formado, protegiendo, brindando una fortaleza como debería ser, pero del lado derecho vemos un hueso normalmente con una gran cantidad de espacio entre las trabéculas, bastante grandes, bastante irregulares, unas trabéculas, si se quiere, delgaditas, continuas. En este caso, da la impresión como que existiese un entramado en forma de tela de araña, que nos demuestran justamente una baja relación entre el hueso y los espacios, pues es evidente, digamos, una posible fragilidad extrema que normalmente caracteriza ese hueso. Entonces, ojo porque, digamos, lo que estamos identificando desde el punto de vista macroscópico logra también explicar por qué una persona con osteoporosis puede incluso fracturarse con el más mínimo, digamos, trauma, golpe o incluso hasta de manera casi que espontánea. A veces una persona, usted va a escuchar en su consulta que le dicen es que de un momento a otro giró, se movió, se levantó de la silla y se fracturó, pero imagínese usted esa pérdida de la red trabecular ósea, digamos que de cierta manera, pues señala que eso ante cualquier, digamos, contacto físico o por muy mínimo que sea, digamos, cualquier tipo de circunstancia pudiese provocar lo que sería entonces unos procesos de fractura. Hay que entender, distinguidos doctores, que de cierta manera en la osteoporosis como tal no hay un cambio en la composición química del hueso. Digamos, su proceso de mineralización es un proceso de mineralización normal. Lo que hay es una reducción importante en cuanto a la cantidad y la arquitectura del hueso. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, es una de las principales características diferenciadoras, por ejemplo, con las osteomalasias, porque en osteoporosis la mineralización del hueso es normal, pero en la osteomalacia lo que ocurre es un defecto en la mineralización. Se crea la matriz ósea, pero no se mineraliza de manera adecuada. En el caso de la osteoporosis, hay una mineralización que es habitual, pero el problema subyace puntualmente lo que tiene que ver con la reducción en la cantidad y en la arquitectura en la cual normalmente se presenta el hueso. Esta imagen que usted está viendo aquí es una imagen que corresponde ya, digamos, a un aspecto mucho más histológico. En este aspecto histológico o histopatológico, fíjese cómo usted logra ver eso que se nota en rosado con un mayor acentuación, rojizo, rosado, ¿sí?
unas láminas bastante delgadas, aisladas, muy dispersas, lo que quiere decir que no hay una conexión, digamos, establecida entre el hueso trabecular. Eso hace de que, de cierta manera, esos pequeños fragmentos no sean indiscutiblemente capaces de soportar, por supuesto, digamos, un peso o el peso o la estructura mecánica como normalmente lo haría. Entonces, una de las preguntas que pudiese de pronto indagarlo a ustedes, ¿por qué se pierde o por qué se genera ese adelgazamiento de las trabéculas? Dice que en este caso, muchas veces ese adelgazamiento trabecular tiene que ver porque en ocasiones los osteoclastos terminan por resolver, digamos, de manera muy importante ese hueso existente. Entonces los osteoblastos no alcanzan, de cierta manera, en ese ciclo de remodelación ósea, pues los osteoclastos se activan o tienen un proceso importante de activación que termina por afectar, digamos, la masa neta. Entonces, muy importante mirar cómo, desde el punto de vista histológico, se reflejan indiscutiblemente este tipo de, digamos, de afectación de la estructura ósea. Cuando nosotros hablamos epidemiológicamente de la, digamos, de la osteoporosis, es importante entender de que, de cierta manera, la masa ósea puede alcanzar su, digamos, su máxima expresión en los individuos, sobre todo alrededor de los 25 a 35 años de edad. Digamos, durante la infancia y la adolescencia el hueso de cierta manera se acumula muy rápidamente, pero digamos el pico de masa ósea puede estar oscilando entre 25 a 35 años de edad. Entonces, a partir de lo que sería la quinta, sexta década de vida, comienza, digamos, un bajón importante desde el punto de vista fisiológico con respecto a la masa ósea. Pero también hay factores que van a contribuir, digamos, a lo que tiene que ver con este pico de la masa ósea. Hay un factor genético que en gran medida predispone, también predispone mucho los aspectos de la alimentación, los aspectos nutricionales. Si la persona o no es una persona que es activa o que realiza, digamos, esfuerzo o actividad física durante el crecimiento, también va a depender mucho de factores hormonales. Eso quiere decir que quien logra de cierta manera poder situarse con un pico de masa ósea elevado, eso quiere decir que tiene una mayor reserva ósea, que por lo tanto, digamos, de cierta manera tiene hasta una protección para llegar, digamos, a un umbral de fractura. Entonces, podemos decir de que de cierto modo la osteoporosis hasta cierto punto tiene una manera de prevenirse incluso desde la infancia, cosa que digamos, no es un concepto que está muy arraigado desde el punto de vista fisiopatológico, porque solemos identificar que solo cuando se está en una edad premenopáusica, muchas mujeres comienzan a aumentar de manera importante el consumo de ciertos grupos de fármacos o de suplementos, porque o a sabiendas justamente de, digamos, de lo que se viene. No quiere decir que esto sea malo, sencillamente que quizás pudo haber ejercido una prevención más importante mucho tiempo atrás. Doctores, digamos en los Estados Unidos, de cierta manera, pues fíjese cómo epidemiológicamente el 15% de la población ha sufrido una fractura de cadera a los 80 años y el 25% los ha sufrido a los 90. Esto quiere decir que muchas veces, digamos, esta afectación de la cadera es uno de los más impactantes porque representa incluso o puede representar incluso, digamos, un índice bastante importante de mortalidad en muchos pacientes. Digamos que muchas de las personas que padecen o los pacientes que padecen de una fractura de cadera, desafortunadamente, al momento de sobrevivir, van a tener una pérdida importante de su independencia desde el punto de vista funcional. Eso representa, digamos, para todos los sistemas de salud, no solamente colombianos, sino a nivel mundial, un alto costo y digamos, un proceso de rehabilitación bastante demandado y, por supuesto, bastante costoso para el sistema. Por eso, entonces,
digamos, esos datos en los Estados Unidos digamos, no distan mucho de los nacionales, porque incluso los nuestros también son bastante alarmantes. Fíjense que alrededor del 92% de las personas que padecen osteoporosis en Colombia son mujeres. Y esto, de cierta manera, refleja mucho el rol dominante del déficit de los estrógenos, sobre todo en edad postmenopáusica. Y cuando vemos la relación de mujer a hombre, vemos como una relación de 12.3 a 1. Es decir, que, digamos, podemos estar pensando que la osteoporosis en nuestro país puede llegar a ser una de las tasas más altas, digamos, incluso en Latinoamérica. Quiere decir que por cada 12,3 mujeres en promedio, un hombre está afectado, o perdón, 12,3 personas o mujeres con osteoporosis, o por cada 12,3 mujeres con osteoporosis hay un hombre con osteoporosis. Entonces, yo sé que en la gran mayoría de nuestros escenarios, los escenarios académicos, sobre todo en estas carreras, hay un predominio importante, digamos, de mujeres. Y es un llamado también entonces a todas ustedes que están inmersas en esto. Fíjense que desde el punto de vista, digamos, fisiopatológico, tenemos que decir que la osteoporosis termina siendo justamente una patología silenciosa. Es decir, muchas veces la persona no experimenta, digamos, dolor hasta el momento en que sufre o padece una fractura. Eso quiere decir que habría que revisar también cómo estamos en Colombia con los déficits de vitamina D, con los déficits de calcio, sobre todo en las mujeres mayores, y evidentemente, pues, si requerimos o no de una mayor prevención en este sentido. Si alguien me quiere interrumpir, adelante, porque no logro ver quién me quiere decir algo. Doctor, de mi parte, Angélica, lo siento mucho, casi no sé si me lo van a escuchar, tengo el internet malo, no puedo ver la presentación, solamente estoy escuchándolo, estoy como falla de internet, pero de lo que se está hablando, yo quería hacerle un aporte, que el año pasado sí asistí a un simposio de osteoporosis y en ese simposio hablaban que también hay cierta población que tienen ese riesgo de adquirir eh, este padecimiento, son aquellas personas que consumen, eh, que sufren de artritis, que glucocorticoides. Entonces, todas esas personas que consumen demasiado glucocorticoides, según estudios, dicen que más adelante pues, podrían sufrir de este padecimiento. Entonces, enviaban como que toda persona que consuma mucho glucocorticoide, pues que hicieran unos análisis para ver si de pronto sufren, obvio, a las personas ya adultas, a las mujeres adultas, porque por lo general, como usted decía, es más que todo, se ve y se da más que todo en mujeres. Entonces, se recomendaba mucho de que les hicieran todos los procedimientos y exámenes para determinar y evitar que pues tuvieran ellas adelante una fractura o algo así, sino que tuvieran esos cuidados para no tener una fractura y esas personas no van a poder, después de tener una fractura, por ejemplo, de fémur y una cirugía por la edad y todo, pues no va a ser lo mismo una recuperación, entonces es evitar eso, entonces no sé si sirva de mucho, pero eso lo escuché en un simposio de esto. No, indiscutiblemente. Hace un instante, cuando les mencionaba una de las principales razones de la osteoporosis, hacíamos alusión justo a los glucocorticoides, y es que con los glucocorticoides pasa algo bastante particular, y es que de un lado ellos inducen a una disminución de la absorción intestinal del calcio, pero de otro lado aumentan la excreción renal de calcio. Hay una función que es muy señalada también, o que se ve afectada por los glucocorticoides, y es que ellos generalmente inducen la muerte de los osteoblastos y de los osteocitos. Entonces, imagínense, un medicamento que favorezca la muerte de los osteoblastos, pues indiscutiblemente nos está dejando sin células que sean capaces de sintetizar o producir una matriz ósea. Pero si además de matarnos o de afectar
a los osteoblastos nos afecta a los osteocitos también. Eso significa que atacan de manera muy importante a las células que se encargan de mantener o sostener o conservar la matriz ósea que fue creada por los osteoblastos. Entonces, los glucocorticoides de cierta manera pues son unos fármacos, digamos, a tener en consideración, como evidentemente la doctora también señala, en el momento particular de la fisiopatología, sobre todo la osteoporosis. Ahora, cuando nosotros revisamos, gracias doctor por su soporte, cuando nosotros revisamos etiológicamente ese comportamiento, fíjense que hay un principio fisiopatológico que es fundamental y es entender que la osteoporosis siempre es el resultado de un aumento importante de la reabsorción ósea. Es decir, hay un desequilibrio entre el hueso que se reabsorbe y el hueso que se está formando. Entonces, de cierta manera, cuando ese desequilibrio se establece, puede ocurrir, digamos, porque hay un aumento de la resorción con una formación normal, o incluso pueda que exista una resorción normal, pero hay una disminución en la formación de hueso. O incluso puede que haya un aumento de la resorción ósea y al mismo tiempo una disminución en la formación, que es, digamos, el peor de los escenarios. Eso significa entonces que la osteoporosis, digamos, la podemos clasificar como osteoporosis primaria, que entre otras cosas es la más frecuente, y la osteoporosis secundaria. Cuando hablamos de la osteoporosis primaria, allí nos vamos a encontrar con dos tipos clásicos de la osteoporosis primaria. Una, la osteoporosis primaria de tipo 1, que también es conocida como la osteoporosis postmenopáusica, y otra, la osteoporosis primaria de tipo 2, que es normalmente conocida como la osteoporosis senil o la osteoporosis por envejecimiento. Normalmente, cuando vemos en el caso de la osteoporosis primaria de tipo 1 o la osteoporosis postmenopáusica, es la que pues indiscutiblemente afecta a las mujeres. Hay una caída muy brusca en cuanto a los estrógenos, de tal manera entonces que los estrógenos en condiciones fisiológicas, digamos que frenan la producción de RAN, de tal manera entonces que sin estrógeno lo que termina es por aumentar la cantidad de RAN, aumentando por supuesto también la activación de los osteoclastos y con ello una resorción acelerada de hueso. Entonces, de cierta manera, entonces, hay una pérdida ósea importante, sobre todo en los primeros años de la posmenopausia, muy ligada o relacionada, por supuesto, con esa caída brusca de estrógenos en la menopausia. En el caso de la osteoporosis primaria de tipo 2, o la senil, o también conocida por envejecimiento, esto es un tipo de osteoporosis que, pues, indiscutiblemente afecta tanto a hombres como mujeres. Normalmente es un tipo de osteoporosis que es bastante característico, sobre todo en las personas mayores de 70 años. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay varios factores que, digamos, fisiopatológicamente se presentan. De un lado, hay una menor absorción de calcio a nivel intestinal por un proceso de envejecimiento. Hay una menor síntesis cutánea de vitamina D. Hay una menor función renal, es decir, una menor activación como tal de la vitamina D. Recuerden que la 1-alfa hidrolasa es una enzima clave en los procesos de conversión de la vitamina D inactiva en una forma activa. Pero también recuerden con la edad o con los años viene también una caída importante de la actividad física y con ello entonces una disminución importante en los estímulos que son de tipo mecánico. Eso quiere decir que a menores estímulos mecánicos pues estamos estimulando mucho menos a los osteocitos, que son unas células mecanorreceptoras. De tal manera entonces que otro también de los factores es por supuesto menor cantidad de hormonas de crecimiento. Una menor cantidad de hormonas de crecimiento, pues por supuesto esto disminuye la actividad osteoblástica. Entonces hay que entender de que también la menopausia no es algo, la osteoporosis no es algo único y exclusivamente asociado a la menopausia y no es algo o un trastorno único y exclusivamente asociado a, digamos, a mujeres, sino que también nosotros los hombres lo podemos padecer. Y ya la secundaria nombramos, por ejemplo, causas, por ejemplo, de tipo endocrino, causas de origen
genéticos o incluso problemas que tienen que ver, como en el caso de la enfermedad celíaca, que la de Crohn, por ejemplo, se asocia mucho también a mala absorción desde el punto de vista intestinal. Las personas que tienen de pronto alteraciones renales, alteraciones hepáticas, pueden también entonces favorecer esta osteoporosis de tipo, digamos, secundario. Este cuadro nos demuestra que en el marco de la fisiopatología de la osteoporosis primaria, fíjese que usted nota esa osteoporosis, digamos, primaria, sobre todo de tipo 1, que es la que se muestra al lado izquierdo, la disminución de estrógenos más los factores genéticos, endocrinos o incluso también, digamos, ambientales, van a llevar a que se suprima, digamos, la producción de citoquinas proinflamatorias en muchas ocasiones. Esas, digamos, ante esa estimulación, fíjense que hay la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de fibrosis tumoral, que van a ser citoquinas clave para la reabsorción. Estas citoquinas, entre otras cosas, lo que inducen es una estimulación de la diferenciación y la activación de los osteoclastos. De tal manera, entonces, que el resultado directo va a ser un aumento en la reabsorción ósea y, por tanto, la presentación de la osteoporosis. Hay que entender que uno de los factores clave, que es lo que se muestra del lado derecho también, es la osteoporosis senil. Con el envejecimiento también baja mucho la 1-alfa hidrolasa renal. Por eso entonces, a partir de allí, el riñón, si ha envejecido, pierde esa capacidad de activar la vitamina D. Entonces, una menor cantidad de vitamina D activa, o de 1,25 hidroxivitamina D, o calcitriol activo, como usted lo quiera llamar, de cierta manera, pues disminuye la absorción intestinal de calcio, y con una menor cantidad de calcio en el plasma, pues por supuesto estamos frente a una hipocalcemia. ¿Qué va a suceder? La glándula paratiroide entonces detecta esa hipocalcemia y produce una mayor síntesis de paratormona. Entonces la paratormona activa los osteoclastos y aumenta entonces la resorción, en este caso ósea. Simultáneamente entonces podemos decir que el envejecimiento reduce la actividad osteoblástica y disminuye por tanto la formación importante de hueso. Entonces, note por ejemplo cómo en ambos tipos de osteoporosis primaria hay un efecto importante en aumentar o incrementar y en disminuir al mismo tiempo el proceso de formación de hueso. Apreciados doctores, la osteoporosis primaria entonces es causada o generada por diversos factores. Ese esquema que les presento allí digamos, les ilustra parte de lo que hemos conversado y nos resume justamente al decir que la osteoporosis primaria, de cierta manera, va a estar determinado por unos factores genéticos, va a estar determinado por la actividad física y por los, digamos, aspectos nutricionales. De un lado, la osteoporosis postmenopáusica, con su disminución del estrés, de los estrógenos séricos, y con ello entonces toda una cascada inflamatoria que se va a generar. Un aumento en la expresión de RAN ligando, lo que tiene que ver con una mayor actividad osteoclástica, que termina entonces por favorecer de manera muy importante la pérdida de masa ósea. Y en el caso del envejecimiento, pues recuerde que hay una menor actividad replicativa de las células osteoprogenitoras, de tal manera entonces que al envejecerse esas células madres mesenquimales, pues hay una menor capacidad de diferenciación celular y con ello también disminuye la cantidad de osteoblastos. Entonces habrá una menor síntesis de osteoblastos y con ello, por supuesto, quien produzca o lleve a cabo la síntesis de hueso. La menor actividad física también, digamos, ayuda a que exista una menor sobrecarga mecánica sobre el hueso, con ello entonces se pierda o se disminuye ese estímulo mecanosensorial que es trascendental para los osteocitos y su mantenimiento justamente de la arquitectura esquelética. Esta imagen o esta diapositiva, apreciados doctores, digamos de cierta manera resume cómo se ve el hueso histológico esquemáticamente y por supuesto macroscópicamente cuando se padece de osteoporosis. Dentro de esa osteoporosis secundaria, recordarles que también hay, digamos, o se pueden
asociar a diversos trastornos, trastornos endocrinos, trastornos gastrointestinales. También tenemos, digamos, factores como asociados a medicamentos o a drogas, los corticosteroides que mencionamos hace un instante, los anticonvulsivantes, anticoagulantes, el alcohol, una variada presentación de factores sistémicos, como el caso de anemia, inmovilizaciones, afectaciones en el caso de los pacientes con enfermedad pulmonar o incluso con osteogénesis de tipo imperfecta. Son algunos de los procesos patológicos que pueden provocar normalmente una osteoporosis de tipo secundaria. Podemos entonces indicar que la osteoporosis secundaria es el reflejo entonces de padecimientos metabólicos que son extraóseos. Doctores, ahora pasamos justamente a un padecimiento como es el caso de la osteomalacia y el raquitismo. Dentro de estos procesos de osteomalacia y raquitismo hay que entender entonces que ambas, digamos, patologías, por eso las coloco de manera conjunta, ambas patologías, digamos, tienen un defecto que comparten y es el hecho de que existe una falla en la mineralización de la matriz osteoide. Eso significa que uno de sus principales aspectos diferenciadores entre osteomalacia y raquitismo es la edad de presentación y, digamos, las consecuencias que ellos indiscutiblemente tienen. En ambos padecimientos, osteomalacia y raquitismo, el hueso se forma adecuadamente, pero no logra mineralizarse de tal manera entonces que se queda como un hueso blando y un hueso, por supuesto, que va a ser deforme. La osteomalacia, mucho más relacionada con el adulto, o también conocida como enfermedad de huesos blandos, esa mineralización adecuada de esa matriz ósea recién formada ocurre porque en este caso particular los osteoblastos al sintetizar la matriz osteoide o colágeno de tipo 1 lo hacen con normalidad, pero digamos, la organización o el depósito de cristales de hidroxiapatita sobre esa matriz osteoide termina por ser bastante defectuosa, de tal manera entonces que hay una acumulación importante de matriz osteoide o de hueso recién formado sin mineralizar, lo que lleva justamente a un hueso mucho más frágil y a un hueso, por supuesto, de tipo mucho más blando. El paciente que puede experimentar con una osteomalacia, un dolor óseo bastante difuso, zona de piernas, zona de caderas, por ejemplo, una debilidad, digamos, muscular, muchas veces se la asocia con lo que vemos como una marcha en forma de pato, por ejemplo, la deformidad pélvica, que es una de las complicaciones bastante importantes, sobre todo en las mujeres. Es decir, que la pelvis, usted lo nota allí en la fotografía, ciertamente pierde su forma natural y hay un proceso importante de deformación de dicha pelvis. Fíjese, haga el comparativo entre esta pelvis con osteomalacia y una pelvis, digamos, normal. En el caso del raquitismo, ya es un padecimiento mucho más, un mismo defecto que se presenta, pero digamos una afectación importante en cuanto a las placas de crecimiento por la famosa fisis. Digamos, ¿por qué es diferente en niños? Porque sencillamente la fisis en los niños se encuentran activas, es decir, hay un cartílago de crecimiento que se acumula de manera muy importante, pero no mineraliza. Entonces, esas placas de crecimiento terminan por hacerse mucho más grandes, deformarse e incluso ser mucho más débiles. Entonces, el crecimiento óseo termina por tener un aspecto mucho más arqueado y deformado justamente por el peso del paciente. Entonces, entender también de que ambos rasgos patológicos, digamos, recaen sobre todo con una mineralización inadecuada, aunque hay una gran diferencia en cuanto a la edad de presentación en cada una de ellas. Cuando miramos justamente en el caso de la osteomalacia y el raquitismo, hay que hacer mención de que dentro de los aspectos fisiopatológicos, digamos, hay tres grandes, digamos, factores que pueden generar este tipo de alteración y actuar como un factor etiológico clave. Uno de ellos es la alteración del metabolismo de la vitamina D. Digamos que, recuerde que en este caso, nosotros normalmente absorbemos la vitamina D a través de los rayos ultravioleta, pero también a través de la dieta o incluso a través de
lo que tiene que ver con suplementos. Entonces, luego va a haber un depósito importante de la vitamina D en forma inactiva, sobre todo en el hígado, pero allí luego precisamos de la 1-alfa hidrolasa en el riñón para que se logre generar una vitamina D activa como la 1,25 hidroxivitamina D o calcitriol, y a partir de allí entonces actuar sobre ciertos receptores BDR a nivel intestinal, a nivel de hueso, a nivel de riñón, y con ello entonces aumenta la absorción de calcio y por supuesto la mineralización ósea. Pero entonces, fíjense que aquí, digamos, dentro de este proceso del metabolismo de la vitamina D, digamos, pueden fallar varios factores. Digamos, de un lado, poca exposición solar. Por lo tanto, entonces, una menor síntesis cutánea que termina por afectar sobre todo a adultos mayores y a aquellas personas que habitan sobre todo en zonas o áreas geográficas en donde, digamos, hay una menor exposición o salida del sol. Otra de las causas puede ser por una dieta deficiente. Imagínense que la persona no provee de manera adecuada vitamina D. Eso quiere decir entonces que en caso de desnutrición la persona también puede padecer de este tipo de afectación. Cuando hay, por ejemplo, alteraciones hepáticas, recuerde que el hígado es el lugar donde se genera la reserva de vitamina D de forma inactiva. Entonces, un hígado enfermo, pues en el caso, por ejemplo, de cirrosis hepática, puede conllevar una disminución importante de enzimas como la 25-hidroxilación o hidroxilasa, que favorece la transformación o la hidroxilación de la vitamina D. Cuando hay alteraciones, por ejemplo, renales, fíjense que en el caso de una insuficiencia renal crónica, se afecta la 1-alfa hidrolasa y por tanto entonces la transformación de vitamina D inactiva a forma activa. Cuando hay, por ejemplo, receptores defectuosos o el caso, por ejemplo, también de fármacos. Fíjese, otra de las causas es la deficiencia de fosfato. En el caso, el fosfato, digamos, es tan clave como el caso del calcio para los procesos de mineralización, tanto es así que cuando, digamos, no disponemos de fosfato, de cierta manera, la hidroxiapatita sencillamente no se forma. Entonces, se generan los estados de hipofosfatemia, es decir, aquí entonces podemos ver alteraciones, por ejemplo, como en el caso del hipoparatiroidismo, con el síndrome de Fanconi, por ejemplo, una baja ingesta o absorción, digamos, de este fosfato, va a causar indiscutiblemente lo que tiene que ver con la automalacia o el raquitismo. Otro de los factores claves son los defectos en los procesos de mineralización. Es decir, cuando digamos pueda que el calcio y pueda que el fósforo se encuentren dentro de los rangos normales, pero digamos el proceso de mineralización falla en sí. Entonces, a veces, de cierta manera, pacientes, por ejemplo, que pueden tener muy importante, pacientes que pueden tener, por ejemplo, la acumulación de metales pesados, por ejemplo, flúor en exceso, aluminio, pacientes que, por ejemplo, presentan un pH, una acidosis metabólica crónica, son la acidosis tubular, una afectación importante a nivel, por supuesto, renal, que termina por afectar, digamos, el metabolismo de la vitamina D. Entonces, importante, la vitamina D va a ser clave o influye de manera trascendental en lo que tiene que ver con los procesos de mineralización ósea, no solamente para el calcio, sino que también, pues, por supuesto, el fosfato, la actividad sobre distintas células como los osteoblastos, que ayudan indiscutiblemente a llevar a cabo, digamos, este tipo de trastorno. Este esquema que usted ve aquí es lo que, digamos, en parte hemos conversado sobre cómo adquirimos la vitamina D, cómo pasa el hígado a acumularse, cómo necesitamos de la 1-alfa hidrolasa a nivel renal, cómo se genera una mayor absorción con esa forma activa de la vitamina D en la absorción de calcio, aumento de remodelado óseo, aumento de la absorción de calcio por parte de los riñones e intestino. Esta gráfica, o más bien esta diapositiva, nos deja justamente otro mensaje claro. Y dentro de ese mensaje claro es entender que el metabolismo de la vitamina D, pues ya lo hemos, digamos, nombrado, clave en la regulación, por supuesto, del calcio a nivel plasmático. Es decir, que si existe una falla importante en ello,
ya sea por déficit en la dieta o poca exposición solar, o puede conllevar entonces lo que sería un raquitismo más de tipo, digamos, nutricional, pero también a veces hay problemas de mala absorción intestinal y con eso disminuye la disponibilidad de la vitamina D. Recuerde que la vitamina D es una vitamina liposoluble, de tal manera entonces que para que se lleve a cabo un proceso de absorción de manera adecuada se necesita también de la presencia de grasas. Entonces, digamos que si la persona tiene, digamos, alteraciones pancreáticas, la persona de pronto tiene algún tipo de enfermedad celíaca, pues pueda que tenga una ingesta adecuada de vitamina D, sencillamente que no va a absorber las cantidades suficientes a partir de la dieta. Muchas veces los trastornos heredados o adquiridos de la vitamina D, en el caso, por ejemplo, adquiridos, mala absorción, déficits nutricionales o ciertos fármacos, pero ya cuando hay hereditaria o factores hereditarios, ya hablamos sobre todo de raquitismo que son dependientes de vitamina D, sobre todo el tipo 1, o incluso raquitismo dependiente de vitamina D tipo 2, en donde suelen haber alteraciones o mutaciones muchas veces en este último en los receptores de la vitamina D, de tal manera entonces que termina por afectarse, digamos, los valores, digamos, fisiológicos de la vitamina D y dada su trascendencia en la activación o la absorción de calcio o movimiento de calcio, pues viene a generar serios problemas desde el punto de vista fisiopatológicamente hablando. Cuando vemos el caso del raquitismo, decíamos hace un instante, eh, dentro de su, digamos, etiología, ya habíamos dicho algo sobre ello, pero recuerden que hay uno que es dependiente de vitamina D tipo 1, hay uno, digamos, raquitismo dependiente de vitamina D tipo 2, y hablamos de un tercer grupo que son asociados justamente a unas alteraciones adquiridas del metabolismo de la vitamina D, digamos déficit en el aporte, una mala absorción intestinal o alteraciones hepáticas, alteraciones renales, que de una u otra manera termina por afectar normalmente a los procesos metabólicos. Fisiopatológicamente, el raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1, fíjese que su principal característica va a ser justamente una mutación en ciertos genes que terminan por disminuir a la 1-alfa hidrolasa a nivel renal, es decir, no se produce calcitrión de manera activa, de tal manera entonces que no hay una respuesta adecuada. Cuando nos vamos a el raquitismo dependiente de vitamina D tipo 2, su, digamos, afectación principal es una mutación en los receptores de la vitamina D, de tal manera entonces el calcitriol se produce, pero los órganos de cierta manera no son sensibles a ello, porque sencillamente hay un daño importante en los receptores. Y las alteraciones adquiridas del metabolismo de la vitamina D puede ser por aporte insuficiente en la dieta o porque no hay una exposición solar muy importante, mala absorción de tipo intestinal, alteraciones hepáticas en los riñones que de una u otra manera provoca dichas alteraciones. Doctores, en el marco, digamos, casi siempre vemos la asociación de las alteraciones que se presentan en el marco de la vitamina D, lo que tiene que ver con la relación importante, sobre todo para regular el calcio, pero hay que hablar también de que muchas veces la inhibición en cuanto a la resolución de fosfato del túbulo renal proximal puede generar lo que conocemos como una hipofosfatemia crónica, es decir, termina por también afectar o generar osteomalacia o raquitismo. ¿Qué sucede? En condiciones normales, a nivel del túbulo proximal se va a reabsorber entre el, digamos, 80-90% del fosfato que se filtra allí. Sin embargo, cuando se pierde el fosfato en la orina, puede provocar lo que conocemos como una hipofosfatemia. ¿Cuál es, digamos, la relación que existe entre la hipofosfatemia y la vitamina D? Pues sencillamente, la hipofosfatemia debería estimular a la 1-alfa hidrolasa para que se produzca más calcitriol, pero en estas enfermedades pues está bloqueado, hay un bloqueo importante.
Entonces, la hipofosfatemia ligada al cromosoma X es de las más frecuentes maneras como se puede presentar el raquitismo hereditario. Y en el caso particular del síndrome de Fanconi, hay una disfunción generalizada en el tubo proximal renal, y aquí, pues como es un síndrome, pues se pierde fosfato por la orina, y una hipofosfatemia, se pierde glucosa, o más bien ahí, digamos, pérdida también de aminoácidos, bicarbonato, ácido úrico, potasio, indiscutiblemente el calcio y el sodio. Eso quiere decir entonces que las afectaciones que saldrán ligado al raquitismo en niños y la osteomalacia en los adultos, pero también una debilidad muy importante a nivel muscular. En este caso, aspectos que agravan mucho más el cuadro clínico, por supuesto, del paciente. Cuando quizás usted ve esta fotografía, apreciado doctor, quizás, muy probablemente, le recuerda a usted cómo es el proceso fisiológico en cuanto a las placas de crecimiento normales y con raquitismo. La que estamos aquí identificando en la parte superior es una placa de crecimiento, digamos, normal. Fíjese que hay una organización, los cartílagos de reserva, el cartílago proliferativo, hipertrófico, calcificado, pero cuando vemos una placa de crecimiento con raquitismo, y ahí vemos entonces engrosamiento de las distintas capas, digamos la zona del cartílago hipertrófico termina por ser muy grande, los condrocitos hipertróficos, digamos no hay una mineralización adecuada, de tal manera entonces que hay un engrosamiento, un ensanchamiento importante, pero a partir de allí hay una matriz osteoide sin mineralizar. Entonces eso, de cierta manera, termina por generar una deformación importante a nivel del hueso. Y allí nos encontramos con la osteomalacia. Y con la osteomalacia, apreciados doctores, nos sobreviene entonces un trastorno que, entre otras cosas, como característica principal, nos vamos a encontrar que se parece incluso mucho a la osteoporosis, digamos. Sin embargo, ¿por qué se parece mucho? Porque tanto la osteomalacia como la osteoporosis reduce la densidad ósea, genera fracturas, pero hay que mencionar de que normalmente digamos, hay unos criterios que nos permiten establecer, digamos, una diferencia entre o una comparación entre la osteoporosis y la osteomalacia. Digamos, la mineralización en la osteomalacia va a ser bastante reducida. Digamos, el trabeculado óseo, digamos, en la osteomalacia va a estar sobre todo protegida por la matriz osteoide, la osteoporosis es muy delgada. Eso quiere decir entonces que es importante muchas veces incluso recurrir para efectos diagnósticos diferenciales a una biopsia de hueso, en donde se puede confirmar, digamos, incluso hay un doble marcaje con tetraciclina que se utiliza mucho como prueba de gol estándar, y a partir de allí entonces se mira o se determina justamente complementariamente con aspectos clínicos, dolor, debilidad, laboratorios, mirar justamente el calcio, el fosfato, la PTH, la vitamina D, la fosfatasa alcalina, y también los estudios de cierta manera, digamos, radiográficos, pueden ayudar también a determinar este tipo de trastorno o patología. Cuando vemos esta imagen, note por ejemplo que en la osteomalacia, que es lo que usted va a ver con mayor característica del lado izquierdo por el trabeculado óseo normal, pero en la osteomalacia la acumulación de manera muy importante la matriz osteoide, fíjese este rosadito, acumulación de matriz osteoide engrosada, pero que no mineraliza el hueso, de tal manera entonces que hay un osteoide acumulado que recubre parte del hueso, pero que no avanza al siguiente paso, que es el proceso de mineralización, de tal manera entonces que se acumula de manera importante esa matriz osteoide, y con ello entonces las consecuencias de las fallas en el proceso de mineralización. Eso quiere decir entonces que las trabéculas del hueso laminar tienen cantidades anormales de hueso no mineralizado.
producto entonces de la osteomalacia. Voy a dejar hasta aquí, doctores. Bueno, doctores, hemos hecho, digamos, un resumen y un abordaje importante a trastornos, como es el caso del metabolismo óseo. Me confirma la presencia de la doctora Morel, la doctora Guevara. Aquí estoy, profe. Ok, listo. ¿Y la doctora Guevara? Guevara, Sí, doctor. Ah, ok. Bueno, con las dos quería hablar y con ustedes todos también, porque hay una situación particular. Yo sé que, digamos, hubo unos antecedentes que, digamos, ya cada quien recordará, ya sea porque lo vivió o porque lo escuchó. En el primer corte, tengo las mejores intenciones que el parcial sea realizado conmigo el sábado, pero hay una pequeña situación. Y la pequeña situación es que para este segundo corte, digamos, el último plazo que se ha establecido para insertar las notas es justamente el sábado. Entonces, hacer un parcial el sábado para insertar las notas el mismo sábado, creo que estamos justamente, digamos, al filo del cuchillo. Entonces, puede ser quizás muy cerrado esa fecha o elaborar ese parcial el sábado para correr inmediatamente a montar notas ese mismo día. Por lo tanto, ayer estuve conversando con la doctora Rosalba. Ella me manifestó que dentro de la disponibilidad de horario, déjenme recordar, déjenme verificar el mensaje, lo que me escribió. Ella me indicó que ella me indicó que ella está con fisiopatología, con un grupo hoy, o estuvo hoy de 4 a 6, el grupo 1, y el miércoles con el grupo 2. El miércoles de 9 a 11. Yo le hago una pregunta a el grupo 1. ¿Cuál es el grupo? ¿El de la doctora Moreno o Guevara? El mío, profe. Ok, Moreno. Doctora Moreno, la vez pasada ustedes hicieron el parcial a qué hora con la doctora Rosalba. El jueves de 4 a 6, profe. Porque esa hora corresponde a la doctora. ¿Esa hora a quién corresponde? ¿O usted no No fue a nadie, profe. Teníamos libre y lo hicimos a esa hora. La hora de la doctora Nasli es los jueves de 7 a 9. Okay. Okay. Déjeme conversar con la doctora Rosalba a ver si tiene. Usted me dice qué hora, doctora Moreno. Jueves. ¿A qué hora? Profe, ¿será que puedo consultar con mis compañeros? Sí, A ver si están de consúltelo. acuerdo si en la mañana o en la tarde. Consúltelo, pero también lo que le quiero decir es que también depende mucho de la doctora Rosalba, ¿vio? Ok, profe. Doctores, yo les ruego, por favor, no me metan en lío, no me pongan, porque, mejor dicho, o sea, yo sé que a veces no depende de ustedes, pero ojalá transiten sus parciales de la manera más sensata, sin dificultad, porque el primer corte fue caótico con la situación que se presentó. Fue caótico y una situación que todavía está ahí un poquito latente y yo lo llamo un poquito a la mesura porque bueno, no les daré más detalles, pero he querido que ese tema se cierre, pero de vez en cuando hay comentarios sobre esa temática todavía. Bueno, doctora Moreno, consulte con sus compañeros, pero recuerden que esa consulta que va a hacer con sus compañeros depende también mucho de los pasos de la doctora Rosalba. Sí, doctor. Y para el grupo de la doctora Guevara, tengo que mencionarles que, digamos, el miércoles va a ser su parcial, porque es el espacio que ustedes tienen con la doctora Rosalba, de 9 a 11.
¿Me está escuchando, doctora Guevara? Mi doctor, pero lo haríamos con usted a la hora de la doctora Rosalba, el No, miércoles. Rosalba. Porque es que conmigo va a ser muy complejo porque recuerde que el último día de insertar las notas es el sábado. Entonces, hacer el parcial el sábado ¿sí me entiendes? Estamos al tiro del cuchillo. Entonces, en este segundo corte va a ser muy complejo que el parcial lo hagamos el mismo sábado, sabiendo que se cierra el sistema el mismo sábado. Doctor, pero no habíamos hablado de que hubiera la posibilidad de que se hiciera un viernes de 11 a 1, porque, o sea, nosotros íbamos a acceder, o sea, íbamos a pedirle el espacio a la doctora de metodología, de proyecto, es que digo. Okay. Como con ella no tenemos parcial, quedaríamos libres a esa hora de 11 a 1. O sea, podríamos hacer parciales ahora. Bueno, yo le invito a consultar y confírmeme eso en lo posible hoy o muy tarde mañana. ¿Bien? Bueno, doctor, de igual forma, o sea, el monitor de proyecto quedó en comunicarse con ella, hacernos el favor, pues, de hacerle ya la información. De igual forma, con ella ya terminamos nota. Entonces, solamente sería, pues, que nos se diera el espacio de la clase como tal. ¿Quién es la profesora? Liliana. Es nueva. Ok, no la conozco. Bueno, entonces, dele para ver y ojalá surta esa gestión, surta efecto y me están avisando, ¿bien? Listo, doctor, yo le informo. Bueno, listo. Bueno, apreciados doctores, para todos una feliz noche y espero que descansen y nos vemos. Espero de ambas monitoras, digamos, la información